Yo recuerdo que mi padre nos llama y nos dice, ella es su mamá. No teníamos mamá, no podíamos decirle mamá y no le decíamos mamá. Si a mí me la ponen de frente, creo que será la sangre que nos uniré, pero yo no me acuerdo de ella, yo no tengo una imagen de ella. Yo estoy vacunando y veo una señora y me dice, ¿dónde es usted? De Guatemala. Y usted, no, yo soy de Guatemala. ¿Y de qué parte? De Ixcán, Playa Grande. Y yo, sí, le digo yo, para mí me sorprendió. ¿Usted conoce a Alfredo Chacón? A Alfredo Ramírez, de la Victoria, ¿sí? Ay, sí. Yo soy amiga de Maura. Oh, tu madre. Mi madre. Y yo me quedé que no supe qué hacer. Dios mío. Nos sale al encuentro y nos dicen un asalto. Y nos empiezan a disparar. Oh, wow. Mi hermano le caen los 4 tiros en la cara. Le cae uno acá, el otro acá, el otro le cayó acá y el otro le cayó acá. Fueron 4. Y yo le dije a mi padre, ¿cómo así? Que me voy. Pero ¿sabe algo? Le dije, ok, está bien, padre. Pero si yo llego muerta y me regresan en un ataúd, prométame que usted va a ser fuerte. Y él me dijo, se lo prometo. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en un episodio más de Gente Bellísima. Y hoy tenemos un plato fuerte. Tenemos a una invitada muy especial, Elisa García. Muy buenas tardes. Me da mucha alegría poder estar compartiendo con ustedes. Es para mí un gran honor. Le agradezco a Dios primeramente y luego a ustedes por tener la amabilidad de poder invitarme. Claro que sí, yo estoy muy contenta de que estés con nosotros y vamos a comenzar por el principio. ¿Tú naciste? Nací en un lugar que se llama Rachujá, en Guatemala, en 1986, con mis padres. Como todo niño, como todo ser humano, es más seguro que los niños estén con papá y mamá. En el caso mío no fue así. El caso mío fue como muchas historias quizás parecidas, pero no son iguales. Lo poco que yo tengo, mi conocimiento, porque a una edad uno tiene memoria, pero cuando uno va creciendo se les olvida ciertas cosas. Así es. Mi padre siendo un ministro de Dios de hace mucho tiempo, mi madre también, surge que él se tira al ministerio y estando ahí en Rayujá nos trasladan para un lugar que se llama Ixcán, Playa Grande, donde son mis abuelos de parte de mi mamá. No tengo mucha historia en esa área porque no crecí con ellos, no compartí con ellos, lo cual ahora es para mí lamento mucho porque creo que los abuelos son parte importante en la vida de un niño. Seguro. Pasa el tiempo y nos trasladamos para un lugar que se llama Mayuelas, mi padre pastoreaba ahí, luego nos traslada para un lugar que se llama Tiquizate, por el parcelamiento del Arisco, que ahí fue donde empezó prácticamente la niñez que yo recuerdo. Éramos 2 hermanos, mi hermano Omar García, que era el mayor que yo, pero como todo niño jugaba, como todo niño tenía ilusiones y siempre creía en mi interior que siempre nos íbamos a proteger. Seguro. Pero de pronto mi madre decide dejarnos y nunca más volvió. No tengo idea en el día que mi madre se fue, pero sí tengo conocimiento en mi interior. El corazón de un niño nunca puede ser burlado cuando una madre lo separa. Por muy quizás bebito que sea, pero hay un lapso en el corazón que siempre queda quebrado. Recuerdo que cuando mi madre se desaparece, nosotros nunca tuvimos una mamá, nunca tuvimos ese patrón de maternidad. Pero mi padre siempre fue un hombre que luchó por nosotros. Y habían ocasiones que quizás no teníamos para comer. Quizás yo no supe qué era un televisor, yo no supe qué era tener una refri, yo no supe qué era comer quizás una hamburguesa en ese tiempo, porque la economía no nos daba. Y teníamos, como todas personas, siempre tenemos una tía o tenemos un familiar
que está en una manera económicamente mejor, y eso pues yo creo que pasa en todas las familias. En el caso mío también pasó. Recuerdo que le agradezco a Dios por la vida de mi tía Rafa, que fue una de las mujeres que yo siempre la voy a poner también en alto, porque a pesar de todas las cosas, ella luchó tanto por sobrinos y por muchos muchachos que ella no tenía por qué hacerlo, y sin embargo lo hacía. Ella era hermana de mi papá, y mi papá para ella era alguien muy especial, porque cuando abuela muere, tengo entendido que él era como el cargo de mi tía, y mi tía prometió cuidarlo y protegerlo. Pero pues todo pasa, y resulta que en esa casa mi tía sembraba lo que era el limón criollo, limón mandarina, limón persa, y se hacía como cosa de cosecha, de siembra. Y había muchas niñas ahí también. Pero en el caso mío, mi padre siempre pensando para que nosotros no nos separáramos de él, y él tenía también de decir que nosotros no nos contamináramos en ciertas cosas, porque él sabía que al final él era quien nos iba a nosotros a criar, nos iba a educar, nos iba a proteger. Quizás la manera en que mi padre lo hizo para muchos era como una manera no justa, pero lo que mi padre miraba ahora que ya estoy grande es querer pensar que él tenía que luchar con nosotros y no quería hacer lo que mamá hizo con nosotros. ¿Qué edad tenías tú cuando tu madre se fue? Mire, yo que tenga uso de razón, yo creo que yo tenía mis 2 añitos, 3 añitos por ahí. Yo no me acuerdo exactamente cuando madre sale. ¿Y no recuerdas si hubo algún problema entre ellos dos? ¿Cómo era el trato de tu padre con ella? Bueno, en las pocas historias que me han contado de gente que los conoció, siempre es su papá fue un hombre que nunca la trató mal. Ella era muy joven y quizás eso la conllevó a ella, cual yo no la juzgo. Le agradezco a Dios por haberla utilizado, el vaso que Dios utilizó para yo poder estar en este mundo, y no me desechó en una otra familia o me desechó en un basurero, que claro, hubiese sido más triste. Claro que sí. Prefirió dejarme con mi padre, sí. Aunque todo pueda ser una historia relevante a algo bonito, el amor de una madre es el amor de una madre, y no se puede querer quebrantar, porque eso es algo que no se puede. Fanny, yo recuerdo que habían ocasiones que mi papá nos llevaba quizás al campo para que nosotros no le preguntáramos nunca de mamá. En una ocasión nosotros vivíamos ahí donde mi tía, en una casita. Después decide mi padre llevarnos, como decir, a una montaña, podríamos decir, porque era un bordo para arriba, y ahí lo que habían eran animalitos del campo, y era todo la naturaleza. Okay. Mi casa era completamente de tabla. Cuando llovía, la lluvia se escuchaba fuerte, los vientos soplaban y poníamos trastes para que la gotera no mojara. Y nos tapábamos con una sábana los tres. Y mi papá, cada vez que él se ponía a ver los vientos fuertes, él se ponía a orar y nos ponía a nosotros a orar. Y lo que él decía era: Señor, permíteme ver crecer a mis hijos. Y las oraciones de mi padre siempre fue: yo voy a ver a mis hijos encaminados a algo bien, y veré a mis hijos predicando la palabra de Dios. Y yo decía: pero ¿cómo mi papi siempre pide eso en mi interior, no? ¿Por qué mi papá pide eso si eso es muy difícil para mí? Porque aparte de que tú como niña tienes que desafiar a lo que tú ves a tu alrededor, donde hay niñas que tienen papá, tienen mamá, viste mejor, y ves ciertas cosas en la familia que también te lastiman, pero en ese momento tú no puedes hablar, tú no puedes decir lo que sientes. ¿Y qué cosas pasaban por tu mente? Lo que a mí me pasaba en la mente era decir: todos los niños merecemos ser felices y no pedimos venir al mundo, y el niño no hace daño a la gente grande.
¿Por qué tenemos que dañar el sentimiento de un niño o de una niña, más cuando mamá no está? ¿Por qué a veces los adultos tienen que burlarse? Porque a nosotros nos decían, ahí vienen los barudos, ahí vienen los muertos de hambre. Aparentemente esa palabra era chiste. A los años eso no era para mí Claro un chiste. que no. Yo llegaba en ocasiones y en la parcela donde mi papá estaba, y yo recuerdo que yo le decía a veces a papi, no vayamos allá donde mi tía, porque cuando yo llegaba donde mi tía, yo llegaba quizás con una calceta más rota que la otra, con el mismo zapato, todos sucios, porque yo nada más no teníamos cantidad de ropa, no teníamos un buen plato para comer. Mi papá había veces que cogía el chipilín para los guatemaltecos, que sabemos que el chipilín es una hierba. Okay. Y mi papá le echaba limón y eso comíamos. Un huevo habían veces, lo comíamos entre los tres. Oh. Y nos mirábamos, teníamos personas que nunca las voy a olvidar, gente que algunas ya murieron y otras no, que siempre nos decía, a mi papi más que todo, usted tiene unos niños tan lindos, porque si de algo le agradezco a Dios que fuimos muy educados con mi papá. Nunca lo hicimos pasar vergüenza, nunca le dijimos tenemos hambre y queremos comida, nunca le reprochamos la vida que tuvimos. Y mi papá le pedía a Dios que eso no pasara. Y ahí fue cuando mi papá siempre decía, acuérdese que su madre y su padre lo dejaren, Dios siempre va a estar con ustedes. Y en ese entonces yo no entendía eso, porque yo lo único que quería era ser feliz, querer tener un buen zapato. Mi papá en ocasiones tuvo que clavar los zapatos y a mí se me metían en el carcañal y yo por no decirle a papi, yo me aguantaba el dolor y me aguantaba lo que yo sentía en la planta de los pies. Pero yo decía algo, algún día yo sé que voy a ser diferente. Y mi papá muchas veces orando, él le decía a Dios, mis hijos van a ser mejor que yo, van a tener lo que no tuvieron niños, mis hijos serán bendecidos. Y quizás en ese tiempo tampoco lo entendía, porque lo que yo todo miraba era una tristeza. Pasan los años, surge la etapa de que, aunque es difícil a veces decirlo, pero es una realidad que uno la vive, en las violaciones o los abusos de un niño, de una niña, no suceden con gente extraña, suceden con gente dentro de la casa. Y tú no puedes decir nada porque no te creen. Tú no puedes decir nada porque te van a decir que tú estás inventando. ¿Y qué pasa? Empiezan a murmurar. Y cuando empiezan a murmurar, dañan la imagen de esa niña o de ese niño. Y quizás no es una mentira, pero a la larga se riega la bola en todo el condado, como decimos acá, o en todo el pueblo, en toda la aldea y en todo el barrio. ¿Y qué surge? Que después tú vas en tu bicicleta o tú vas caminando y luego dicen, ay, dicen que la fulana esto y esto, porque lamentablemente en este tipo de casos la gente no guarda silencio. ¿Tú fuiste violentada? Yo no fui violada, pero sí había una persona que siempre trataba de quererme tocar. ¿Te llegó a tocar? Y yo en una ocasión había un molino atrás de esa pared, él me esperó y me agarró. ¿Adulto? Ya adulto, ya un señor. Yo recuerdo que yo me quedé con eso en mi corazón porque él me dijo, si tú le dices o si tú hablas, vas a ver. Era una niña. Pero aunque tú no lo creas, fuiste violada porque violación no necesariamente tiene que ser con penetración a una niña. Tú fuiste violentada. Viví esa etapa y yo siempre dije, voy a proteger a mi papá. Jamás haría algo para dañar a mi padre. ¿Tu papá lo sabe? Mi papá lo supo ya de grande. Yo me senté con él, le expliqué, mi papá, un hombre maravilloso, un padre ejemplar, porque no pasaba cuando mi papá estaba, pasaba cuando mi papá me dejaba en esa casa. Okay. Y a mí me gustaba quedarme ahí porque ahí había
aparte de que comíamos rico, porque no lo voy a negar, mi tía hacía unas comidas riquísimas, pero ella tenía tantas cosas y yo era una niña. ¿Quién iba a creerle a una niña más en la situación que nosotros éramos los que no teníamos mamá? Entonces, el miedo, el temor ella era muy estricta y lamentablemente no se podía, creo que nadie puede decir que lo hizo, pero no se podía como sentar a dialogar con esa tía que yo tenía. No se podía porque era tanta cosa que ella tenía y nunca se llegó a ese tipo de conversación. Y otra cosa también es que nadie lo iba a creer, porque cuando tú tienes a alguien que es lealtad supuestamente en la casa, es imposible creer. Entonces, ¿qué es lo que esto ocasionó en mí y en mi interior? Es volverme yo fuerte, volverme yo como una leona queriendo siempre defenderme con mis garras. Y aunque para muchos mi carácter es muy complicado, no es que sea complicado. Es que la vida me ha enseñado a que si no lo hago con la ayuda de Dios, nadie lo va a hacer por mí. Y esto me conlleva a mí a pasar muchos episodios en mi vida, pero siempre no agachar la cara más. Pasa el tiempo y yo tengo mi hermano, que con mi hermano él era menor, el mayor. Mayor que tú. El mayor. Y siempre decíamos, cuando papá esté viejito, nosotros lo vamos a enterrar, nosotros lo vamos a cuidar. Y siempre hablábamos con un futuro. Yo me voy a graduar. Y había un tío que nos ofrecía a nosotros estudios. Y mi papá nunca nos quiso dar estudio en esa temporada porque él lo que decía era que para que nosotros no nos contamináramos con los demás niños. Y entonces él decía para que no nos contamináramos con los impíos. Sí. Ahora que ya estoy grande, mi papá no lo hacía por eso. Mi padre lo hacía era porque atrás de todo esto había una verdad. Okay. Sí, te lo damos, pero se tienen que quedar aquí y vos tenés que ver de qué manera tú te encaminas, ya seas para el norte o ya seas para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que papi pensó? Yo no voy a dejar a mis hijos. Exacto. Yo no voy a votar a mis hijos. Yo no quiero que me saquen en cara después que por un estudio, que por esto me van a decir que yo crié más a mis hijos. Sí, es verdad, nos ayudaron, como no puedo decir que no. Esa mi tía siempre nos dio comida en cierta área con mi papá. Ven todas las tardes, lleva comida, pero era muy lejos y mi papá, habían veces que era lo que pasaba cuando nosotros llegábamos, vienen los muertos de hambre, vienen los barudos, en unas ocasiones nos escondían las tortillas y nosotros lo mirábamos, pero lo guardábamos en silencio, pero cuando nos íbamos muy tristes, la gente no se da cuenta, por eso yo te digo, a cualquiera se lo digo, no lastimes a los niños, claro que no. Porque tú no sabes lo que estás marcando en esa niña o en ese niño y a la larga, Dios va a permitir eso porque en el futuro, cuando Dios te va a bendecir, tú vas a hacer y vas a entender los procesos pasados y vas a pararte en una posición firme para no decaer. Pasa el tiempo, Fanny. Yo vivo todo esto. Habían veces que lloraba. Y cuando mi papá se iba para la parcela, ya yo estaba entrando en una edad de adolescencia. A mí me pide una familia que, bueno, me iba a ayudar, que me iban a dar estudios. Yo muy contenta porque, bueno, me voy para la capital, me van a dar una nueva ilusión también. Una casa donde se van a bañar con regadera porque mi casita era con agua del cielo, habían veces, y de lavar y poner. Yo me ilusioné tanto y llego a una realidad que no era. Yo llego allá. Les agradezco, siempre lo he dicho y lo voy a decir, les agradezco, pero también marcó algo en mi vida. Recuerdo que habían 3 niñas y me reservo los nombres, no porque tenga que decir, porque yo tengo tema, no, es por respeto a ciertas cosas y como quiera, le agradezco a Dios por ese proceso, porque ellas no tienen la culpa. Pero yo recuerdo que yo me levantaba y yo tenía, siendo yo más pequeña que otra, yo le tenía que poner los uniformes de la escuela a ellas.
Oh. Y tenía que lavar ropa, limpiar la casa. ¿Y qué es lo que me conlleva a mí a decir, wow, esta es una realidad? Que aunque me estén dando estudio, pero dejaron de pagarle a alguien que trabajaba en la casa porque yo tengo que hacerlo. Quizás están dando estudio, pero me lo están dando de noche. En el día yo tengo que hacer oficio. Mi papá llegaba y yo no podía hablar con papi. Entonces me dejan durmiendo en la parte de afuera y había muchos perritos y yo dormía prácticamente en medio de los perritos. Y no entiendo esa parte. ¿Por qué te llevaban a dormir con los perritos? Porque no me dejaron durmiendo dentro de la casa grande, sino que me dejaron durmiendo en un cuarto afuera, como decir aquí un efficient. Ok. ¿Ve? Pero mis miedos, era yo la que me los entendía. ¿Tú solita? Yo solita. Wow. Y entonces, aunque estaba dentro de la casa grande, pero como en parte dividida, pero por dentro yo estaba diciendo, estoy sola. Y ahí me venía el decir, mi mamá me dejó y no pensó, y quizás tiene más hijos, y no piensa ni siquiera que si sus hijos comen o no comen. Una pregunta, ¿y tú conociste a la familia de tu madre? Bueno, a mi abuela la miré una vez, 2 veces, hace muchos años, ya ella murió. Y ellos tenían en ese entonces restaurante. Y cuando yo llegué, bueno, mi papá fue creo que fue en el 99, porque fue para el huracán Mish que hubo. Cuando nosotros llegamos ya había fallecido un tío mío. Y recuerdo que, bueno, imagínense, eran tantos años que no nos conocían a nosotros, quizás. Claro. Mis abuelos nunca nos fueron a buscar, mis tíos nunca nos fueron a buscar. Tal vez los tíos pequeños, que casi están a mi edad, pues ellos eran unos nenes, pero los adultos nunca nos fueron a buscar. Y aunque quizás este tema va a ser siempre revolucionado en la vida mía y en la vida de ellos, porque yo siempre digo, no importa, son tus sobrinos, no importa, son tus nietos. O sea, éramos los primeros nietos y éramos los mayores, pero los que mamá había dejado. Uh-huh. Entonces, hubieron tantas etapas de la vida que las tuve que confrontar en una realidad. Llego después de eso a esa casa, me topo con esa realidad. ¿Y tu hermano dónde estaba? Mi hermano está en la capital y está también estudiando y él quiere ¿Con otra familia? Con una prima, pero ella sí era buena porque ella tenía un carácter y tenía sus cosas que quizás no la manejaba bien en su vida, pero eso ya era su tema. Pero cuando ella se dio cuenta, porque yo un día fui y le conté lo que yo estaba pasando, ella enseguida llegó a esa casa y me sacó, o sea, me dijo, no, y empezó a hacer un pleito. Pero yo recuerdo que cuando eso pasa, mi hermano también dijo, yo no puedo pensar que mi hermana esté pasando eso. Y ahí fue cuando se tomó, porque papi llegaba, pero siempre lo sacaban. Cuando él llegaba, yo ya estaba dormida. Entonces era cuestión de que yo me miraba, que al final salí de la casa de allá de la costa, podríamos decir, para una vida mejor, y me topo con una realidad peor. ¿Por qué? Porque quizás, por ejemplo, cuando llegamos donde mi tía, yo nunca dormí en esa edad en una cama de colchón, porque yo tenía siempre mi pelo largo y yo me llené de piojos. Y lamentablemente, mi papá, mi hermano y yo dormíamos en un petate en el piso, donde cada vez que se abría la refri, el frío nos topaba por los pies. Cada vez que se hacía esto, habían veces que estrenábamos, habían veces que no estrenábamos. El conflicto de un hijo o de un niño cuando un padre lo deja es un desafío muy triste. Seguro que sí. Te conlleva a marcas muy fuertes que en este tiempo, si no hubiese sido con las oraciones de mi papá, con las ayudas de papá Dios, el apoyo y el apoyo de mi padre, porque yo siempre digo, el apoyo de mi papá siempre fue ahí, aunque él había cosas que las desconocía, porque yo no se las decía, porque yo decía, ¿qué va a pasar con papi si mi papi me falta? Uh-huh. Fanny, pasa ese tiempo, yo sigo caminando. Estando ahí, después que me salgo de esta familia, llego donde otra prima
Y yo recuerdo que yo me puse a trabajar en un restaurante que se llama El Guayacán. Y yo picaba verduras y todo. Y la señora se llamaba Jenny y era muy famoso, o es muy famoso, no sé. No tengo problema con mencionarlo tampoco. Pero sí me acuerdo de algo. La señora es española y el señor, recuerdo que en ese entonces ella era tan enojada y no le importaba tirarle los platos de comida si algo no servía en la cara a uno, y yo le tenía un miedo a ella. Yo decía, ay Dios mío, yo seguía picando. Y yo recuerdo que en una ocasión yo dormía con unos primos míos que hasta el día de hoy ellos me apoyaron mucho al final, y con una prima mía que de igual somos primas hermanas. Pero en una tarde yo estoy, casi era anochecer, y la prima me dice, mira Elisa, creo que te tenés que ir, porque de verdad yo no tengo que darte de comer. Mi reacción fue, no, está bien, no hay problema, voy a hablar con los muchachos. Por dentro yo sentí... Pero en eso tú no trabajabas en el restaurante. Pero lo que yo ganaba era una miseria. Era mi primer trabajo, podríamos decirlo, saliendo de la costa para la capital. Y cuando yo siento ese desafío de mi prima, yo dije, aquí está todo ya. Ahora me botan también. En ocasiones me acusaron hasta que me había robado dinero. Y me topaba con tanto desafío. Y usted sabe, por una sola razón, Fanny. El simple hecho de no tener mamá y papá juntos. Eso era claro. todo. Porque nadie va a ver a los hijos que no tengan papá y mamá como sus hijos, por claro. mucho que sea. Nadie. Y me acusaron de ladrona, me acusaban de que yo era muy malcriada, me acusaban de que yo era tremenda. Yo no me considero que yo era tremenda. Lo que yo lo que estaba tratando de ser era que entendieran que yo podía aportar algo bueno y que no tenían que maltratarme, que no tenían que herir mis sentimientos, que no podía ser golpeada más de lo que la vida me había golpeado. Fanny, pasa el tiempo. En el 2 de mayo, en el 2002, pasa lo peor que yo nunca me imaginé. Siempre pensé que éramos una familia extorsionada porque no teníamos a mamá, pero felices porque papi siempre estaba con nosotros y yo tenía un hermano y mi hermano tenía una hermana. Y al final yo tenía con quién contar las cosas. Y aunque nos peleáramos, ese era mi hermano, yo era su hermana. Recuerdo que mi padre se va para la capital. Mi hermano sí conoció a mi mamá, porque a él se le metió la idea de ir a buscar a mi mamá. Y él fue a buscar a mi mamá. ¿Qué edad tenía él? 17 años. Cuando él regresa, después de 15 días, él regresa y me dice estas palabras: Elisa, nunca busque a mi mamá. Mi mamá no es lo que usted cree. A mí eso me chocó. ¿Tú esperabas con ilusión que él fuera a ver? Que él me dijera, vi a mi mamá, fíjese que me preguntó por usted, me contó una historia. No, fue otra historia. Mi mamá con otro esposo, con otros hijos, y me dijo, nunca la busque, porque mi hermano sabía que yo siempre he sido muy sentimental. Surge eso. En ese lapso, convivimos con mi hermano, fuimos para Semana Santa para donde mi tía, regresamos. Recuerdo que mi papá después llega a la capital, a la zona 18, Juana de Arco, un 2 de mayo. Mi padre va a una vigilia, regresa, por la mañana nos dice, no queremos ninguna mala noticia, yo voy a estar predicando en Tiquizate esta noche, pero quiero una buena noticia siempre. Mi hermano, como nunca, se acostó en las piernas de mi papá y yo tuve un sueño bien raro. Le cuento el sueño a mi papá. Cuando termino de contar el sueño, yo me quedo dormida. Mi padre se va. Yo hago mis quehaceres, mi hermano también. Eran como las 5 de la tarde quizás, cuando había llovido con granizo. El sueño me dio igual como había pasado ese día. Mi hermano venía caminando con sus llaves y haciéndole esto. Cuando yo corro y le digo, me dice, tengo hambre. Y yo recuerdo que le digo, vamos, hagamos huevitos con frijolitos y tortillas. ¿Y ya qué? Esta tormenta de agua que ha pasado. Como una cosa rara.
Si yo hubiese sabido qué era lo que iba a pasar, yo creo que hubiera dicho, hubiera hablado, no sé, hubiera gritado ciertas cosas. Y él me abraza y me dice, tengo ganas de comerme unas tortillas con pescado. Vamos donde el Zarco. Vamos, le dije yo todavía. Agarré y me fui. Fanny, yo estoy segura, yo miré al muchacho, yo lo miré, pantalón, caqui. A tu hermano. Al otro muchacho, cuando pasamos con mi hermano. Pantalón caqui, suéter gris, y todavía era buenas noches. Pasamos. Y de regreso, eso fue tan rápido, todo cambió. ¿Qué pasó? Todo se vuelve oscuro. Las ilusiones se acaban, los sueños se terminan, el cuento de hada de tristeza y pobreza y que tú no tienes se vuelve una triste crueldad de oscuridad completamente que tú no sabes qué hacer. Nos sale al encuentro y nos dicen un asalto y nos empiezan a disparar. Oh, wow. Mi hermano le caen los 4 tiros en la cara, le cae uno acá, el otro acá, el otro le cayó acá y el otro le cayó acá. Fueron 4. Él, como pudo, no sé cómo pasó, él me empuja. ¿Y por qué hubo disparos? ¿Porque ustedes se negaron a algo? Nunca. A él lo habían asaltado hacía 15 días también y lo habían dejado desnudo. Y para mí fue muy duro, porque cuando yo veo eso, mi mente, yo entré en shock, que fue correr. Cuando yo corro, a mí los zapatos se me revientan, me lleno de sangre, la gente me gritaba, no corras que te van a matar. Yo miraba y escuchaba que el tipo disparaba. ¿Te estaba disparando a ti? Me estaba disparando. Yo detrás de él y yo le decía, si te agarro te mato, si te agarro te mato. Recuerdo que en un momento yo sentí algo oscuro, pero yo decía, yo estoy muerta, a mí algo me pasó, yo estoy muerta, la bala es caliente, yo tengo que tener mucha sangre y de repente me desmayé. ¿Te dispararon? No, a mí me disparó muchas veces el tipo, pero yo me desmayo y yo no sé qué pasa. Cuando yo reaccioné, estaba en la casa de mi tía. Y yo a ella le decía tía, pero en verdad ella era una prima segunda. Y cuando yo hago así, yo digo, pero yo nada, tengo nada más un poquito de sangre, como rozones quizás. Y yo, pero ¿cómo así? Me veo una marca en la rodilla y reacciono y digo, mi hermano, fue mi hermano, es él. Bajé una bajada, cuando yo llegué a la escena había mucha gente. Yo cojo a mi hermano y no hay cosa más triste quererle darle vida a alguien y tú no puedes, Fanny, no puedes. Y recuerdo que yo lo agarro y me lo pongo en las piernas y hago con mi boca, darle boca a boca aire. Cuando yo lo levanto, me cae el cráneo todo en mis manos. Oh, wow. Ahí fue como yo me desplomé y yo dije, no, él está muerto. Le meto todo por el lado de atrás y él ya queda embrocado. Oh, eso fue terrible. Eso no se lo deseo a nadie. Para mí se me vino todo culpabilidad. Mi mamá es culpable. Ella tenía que luchar por nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Si mi papá se muere, tengo 16 años, ¿qué voy a hacer? Papi, se le murió su hijo, ¿qué va a pasar con nosotros? Fueron las preguntas mías. A mi padre le dicen que han matado a los 2. Y él llama como a las 3 de la mañana y me dice estas palabras así. Dígame la verdad, ¿está vivo o está muerto? Le dije, padre, no, mi hermano está muerto, pero yo estoy viva. Yo salgo de aquí para allá, me dijo. El pobre. Y él llega. Cuando él llega, recuerdo que él me abraza y me dice estas palabras. Quiero fuerza, yo no quiero llanto, quiero fuerza. Y él Tremendo guerrero. Él llega a la morgue y toma un vaso y dice así, échenmele agua. Este vaso tiene agua. El cuerpo humano es como un vaso de agua. Que lo que está dentro sirve, pero lo que está afuera es un cascarón. Este cuerpo lo vestí y este cuerpo lo calcé. He aquí, bendito sea el nombre de Jehová. Oh, wow.
cuando usted escucha eso, usted tiene que sentir que en ciertas cosas es Dios dando respaldo. Totalmente. Hubieron años que yo no podía hablar de este tema. Hasta el día de hoy yo no he podido ver la disfunción de mi hermano. La tengo conmigo, pero nunca he abierto esa carta, ni creo poderla abrir por ahora. Y han pasado los años. No porque yo ya asimilé. Tú te acostumbras a vivir, pero en cada etapa de tu vida tú siempre dices, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido diferente? Claro. Y era una bebé, mi hermano un niño. No pedimos tener esa vida, pero ahí es cuando también dice la Biblia que Dios tiene propósitos para cada uno y que al final del camino Dios no es que tú no necesites mentores, no es que tú no necesites como alguien que te guíe, pero ahí me encaja a mí la historia de David, que está en el fango, nadie lo conoce, es un hijo quizás de una persona que nadie la conoce y en su casa hay varios hermanos que son buenos mozos, son bellos, hermosos, pero él está allá y Dios no quiso que él tuviera un mentor que lo guiara porque lo que Dios iba a traer en el propósito de él era porque él lo iba a hacer. Sí. Y cuando yo veo eso en mi vida, yo digo, es verdad, estoy en esa sintonía. Mi vida no es porque quien a mí me instruya, aparte de mi padre, porque él es mi mentor, pero en otra área no, es porque el plan y el propósito de Dios es y va a ser como él quiere que yo sea. Yo nunca supe y nunca tuve un zapato de marca. Jamás lo conocí. Ahora lo tienes. Ya, jamás lo conocí. Nunca me miré en este país. Mi forma, nunca pensé, siempre dije que iba a tener mis hijos, no de Guatemala. Desde chiquita decía eso. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que era ya Dios poniéndome eso en la boca mía. Porque siempre decía que yo no quería ser como ver las personas que maltratan a la mujer y entonces la mujer tiene que aguantar porque no le queda de otra y en los países de nosotros como que nadie le importa eso. Y yo decía, yo no voy a ser así, mi vida no va a ser así porque al final si lo va a hacer o me va a tocar ese destino, pero que yo pueda como volar, yo pueda soltar mis alas y volar cuando ya no pueda. Y suele pasar esto. Fanny, pasamos lo del proceso de mi hermano. Viene un tiempo donde todo el mundo está, pero cuando tú ves para acá y para acá no hay nadie. Yo quiero saber, ¿tu madre fue a...? Nunca. ¿No? Hasta el día de hoy. ¿Nunca vio a tu hermano? ¿No fue a ver no le interesa, ni le importó, ni creo le importará ahora. Wow, santo Dios. No digo que amo a mi mamá. El que diga que ama a su mamá o a su papá porque lo abandonó es una vil mentira. Número uno, porque el amor se hace en relación. Claro que sí. Y las marcas son imposibles borrarlas. Se viven con esas, pero no se borran. Respeto a mi madre, donde quiera que se encuentre. La honro y le pido al Dios de los cielos que la bendiga. Y si en el plan de Dios es que yo me pueda reencontrar con ella, que sea con un reencuentro de cariño, de amistad, de honra y de respeto, de mutuo. Claro. Porque no quiero encontrarme y tener que decirle me dejaste, me abandonaste, porque entonces sería tener un rencor en mi corazón, lo cual yo hasta ahora le he pedido a Dios que guarde mi corazón sobre todas las cosas. No es fácil, porque mucha gente viviendo estos episodios o un poquito de lo que yo he vivido, porque es muy fácil sentarme aquí contigo y contarte mi historia. Ponerte en mis zapatos y ver mi historia en tu vida real es otro cuento. Claro. Porque estas marcas llevan callos, estas marcas llevan lágrimas, estas marcas llevan muchos procesos que en un momento dado te tiras a la droga o simplemente te tiras a una perdición, te das un tiro y te matas o prefieres morirte. Pero siempre entendí y Dios hizo que yo entendiera
que los planes de él eran perfectos. Siendo una niña en una montaña, en esa temporada, recuerdo también que yo le preguntaba a Dios en un palo de, nosotros le decimos que es como, que tiene muchas raíces, no es palo de almendra, sino que es como un palo de matiliguate, no sé cómo le dirán en su país, pero en mi país le dicen matiliguate, tiene muchas raíces. Y yo estoy sentada y yo digo a Dios, tenía mucha hambre ese día, recuerdo, y le digo a Dios, ¿por qué yo no tengo comida? ¿Por qué mi papá tiene que ir donde mi tía Rafa a buscar comida y tenemos que esperar horas y horas para que papi venga con un frijolito y con una tortilla? Y yo le digo a él, ¿para qué me mandaste? ¿Por qué hiciste que mi hermano y yo pasáramos hambre y mi papá pasara trabajo? Papi no es malo. Y dicen que tú eres bueno, que tú eres Dios, que tú firmaste el firmamento. ¿Por qué yo ahora tengo hambre y no tengo que comer? No hay mangos, porque todavía no es la temporada de mango. Yo recuerdo bien clarito que de pronto yo miré como una nube, hizo ¡fu! Y de pronto yo miré una mano hermosa, pero una mano que no puedo definir esa mano. Y me diste estas palabras, porque eres la niña de mis ojos. Y yo miré que esa mano me agarró así y yo me quedé como enrolladita en aquel montón de hojas. Oh, wow. Cuando yo paso todos los procesos de la vida, de la etapa de niñez para la etapa de adolescencia, la etapa de adolescencia para la etapa de ser ya una muchacha adulta y después la etapa de ser madre, yo digo, espérate, la palabra que él me dijo, porque soy la niña de esos ojos, tengo que seguir avanzando, me levanto, me sacudo y digo, yo puedo. Claro, y yo me imagino que eso te transformó. Ya, y siempre lo llevo conmigo, en todas las etapas de mi vida lo llevo conmigo. Y yo recuerdo, Fanny, que cuando yo paso esta temporada, paso este tiempo, yo recuerdo que estoy en un momento donde yo decía, ¿qué voy a hacer? Me voy para la capital nuevamente y me pongo a vender chicle en las camionetas. Y un primo siempre se ríe, siempre se hace chiste de mí porque a mí no me importaba. Y él era como, yo no te conozco. Y a mí no me importaba vender en la petapa, vender lociones. Y yo me ponía y me hacían chistes, pero yo llevaba mi dinerito. Y yo los quiero mucho a ellos, me apoyaron demasiado, me cuidaron, me protegieron mucho. Pero una tarde se me metió que yo me quería venir para Estados ayudar Unidos. A mi papá. Okay. Pero de repente mi padre me dice, no, me acuerdo la primera vez. Pero surge que me vengo y llego al DF prácticamente sola. Y mi padre dice que está orando. Y él le dice, dice que Dios le hace sentir en el corazón y le dice que siga o que regrese. Y él dijo que regrese. En menos de 2 semanas yo estaba ya con mi papá. Okay. Después yo me pongo, mi tía Rafa me pide, mira mi hija, todo lo que ha pasado, pero yo creo que vengas para que me ayude, porque yo me considero que yo no soy mala para el oficio. Yo no he sido mala para lo que es los quehaceres de la casa, para atender. Si yo tengo que limpiar a alguien, yo lo hago con todo mi corazón. Yo demuestro el cariño, el amor que Papá Dios ha puesto en mí, porque yo soy luz, porque al final del camino somos seres humanos y dice que tenemos que amarnos unos a los otros y eso yo lo llevo en mi corazón. Y recuerdo que vuelvo para atrás y mi padre dice, se va para los Estados Unidos. Y acababa de llegar una persona que había muerto en el tren de la muerte. Y yo le dije a mi padre, ¿cómo así? Que me voy. Pero ¿sabe algo? Le dije, ok, está bien, padre. Pero si yo llego muerta y me regresan en un ataúd, prométame que usted va a ser fuerte. Y él me dijo, se lo prometo. Pero vive Dios, le dije, que si yo llego a Estados Unidos y yo logro pasar y no tengo ninguna circunstancia, nunca lo voy a abandonar y nunca pediré un centavo para que me ayuden, para yo poderle dar a usted. Y así fue. Paso todo el desierto,
me encamino, pasó casi un mes en el camino. ¿Y cómo fue esa travesía? Muy duro al principio, porque cuando se trata de despedirse de su papá, es una convivencia que usted ha vivido por muchos años y ha pasado tanto dolor y de pronto me veo en el momento donde mi padre lo tengo que dejar en una banqueta con los brazos cruzados y yo no pude darle un abrazo porque sabía que si lo hacía yo no podía virar para atrás. Y lo miré a él, lo dejé con su camisita rayada, con su pantalón azul, parado en una esquina. Me despedí de él hasta cuando el carro se desapareció prácticamente. Hasta el día de hoy tengo que no lo veo. Oh, ¿cuántos años han Tengo pasado? 21 años ya casi que no veo a mi papá. Lo amo, lo requete quiero. Ese es el amor de mi vida, aparte de mis hijos, Dios y de todo lo que quiero. Mi papá es número 1. Y me vengo. Cuando llego acá, todo es diferente. ¿Sí? Me topo en una casa donde me recibe una prima, la cual también respeto, pero como siempre digo, aunque la gente no exista o exista, las cosas son como son y hay que llamarlas por su nombre. Yo llego a esa casa y cuando yo llego a esa casa, ella era muy celosa, un carácter muy complicado. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Texas. Llegué a Austin, de Austin me llegan para Texas. Limpiábamos hasta 10 casas. Nunca me porté mal. Al final ella tomó una rabieta que nunca le entendí por qué. Me pegó en la boca, me reventó la boca ese día. Y yo dije, me voy. Pedí ayuda a otra prima que estaba acá. Recuerdo que saqué una bolsa, me salí en escondida y metí mi ropa en una bolsa negra de basura. Llego donde una prima, le pido algo para jalar mi ropa, no me quisieron dar nada, al final se quedó esa ropa ahí. Ay, y yo me vine en un bus, en una guagua, en ven, lo que sea, yo era nueva en todo esto. Y llego acá a Florida. Llego acá a Florida y me convierto en que, bueno, ya llegaste. ¿Dónde quién llegaste acá? Donde una prima, mía prima hermana, a la cual también le agradezco a Dios porque ella fue también una fuente para yo poder estar acá. ¿Te ayudó? Me ayudó, me dio dónde estar, pero a los 4 meses yo dije no más. Porque el desafío de que a veces cuando hay muchas personas, surgen ciertas circunstancias, se hizo una énfasis de que había algo con alguien y entonces esto vino creando un problema. Entonces la mejor manera es usted salir en limpio y pedirle a Dios que lo ayude. Uh-huh. Me tuve que ver en salir y decir, no me importa dormir bajo un puente, y lo hice. Fanny, yo no tenía dónde ir. Yo tomé mi decisión muy molesta y me fui, porque la niñez me marcó. Claro. Y en esa niñez me logró hacer un carácter fuerte y enfrentarme a la vida, lo cual no lo entendía, ahora lo entiendo. Por esa razón que yo soy así, porque los golpes de la vida, en vez de echarme para atrás, es para adelante que yo voy. Y yo recuerdo que dije, no me importa dormir aquí bajo un puente, a mí no me importa. Estuve como casi un mes. ¿Y no te dio temor? No, aprendí a manejar. El esposo de mi prima me vendió un carro que parecía una funeraria, que habían 2 muertos ahí, pienso yo. ¿Y ahí dormías? Pero yo me llegaba al puente de la 95, parqueaba mi carro y ahí me dormía. El otro día por la mañana me iba y me bañaba era como un gimnasio, pero no era un gimnasio porque era como privado. Y yo pagaba. Me acuerdo que Gladys y el señor, él ya murió, su hermano de él, de ella se dio cuenta y me decía, no te preocupes, yo te voy a ayudar siempre. Y cuando ellos se enteraron que yo estaba durmiendo, me ayudaron a buscar renta. Y llego a rentar, y cuando llego a rentar eran puros hombres. Y yo dije, no, yo no voy a vivir con un montón de hombres porque yo lo que tengo son nada más que 19 añitos. Yo no voy a estar aquí. Mi papá está siempre en contacto conmigo. Mire, mija, véngase si esto es muy difícil. Fanny, paso esta etapa. Me pongo a trabajar en una cafetería y conozco
al padre de mis hijos. Tengo 3 hijos. Tengo una hembra de 15 y tengo un varoncito de 13. Ellos tienen su papá, con el cual yo viví como 13 años. Ahí tuviste 2 hijos. Ahí tuve 2 hijos en esa relación. A la persona, bueno, yo creo que nadie va a dejar de amar a alguien viviendo 13 años. Tiene que haber amor para usted estar tanto tiempo. Y procreamos nuestros hijos. Pero se convierte en ¿qué sucede? Que cuando una persona es maltratada de ambas partes, tiene que haber una conexión en esa área, porque cualquier patrón, cualquier cosita que usted haga, le hace remover ciertas acciones que le van a doler, porque dice, me pasó esto hace tiempo, ahora lo estoy viviendo ya de adulta. Entonces, ¿él te maltrataba? No me maltrataba quizás a golpes, pero habían veces que me ignoraba, me hacía sentir menos. También es un maltrato. Me hacía sentir inferior a él. Por momentos yo sentía que realmente yo había nacido para crecer y para reproducir y convertirme en mamá y ya, porque no le hallaba como una solución a querer saber qué era el matrimonio, porque nos convertimos en 2 personas que vivíamos en el mismo techo, pero pasábamos hasta 2 semanas sin hablarnos, hasta un mes sin hablarnos. Y eso a la larga acarrea una separación, sí claro. o sí. Yo le pedí mucho a Dios por eso, pero mi padre siempre me decía, lo que no es de Dios, no es de Dios. A veces la gente se casa y dice, si del Dios, que esta relación, ya ni me sé lo que hacen cuando se casan, pero dicen que la bendición de Dios, pero hay relaciones que Dios no tiene nada que ver en eso. ¿Y tu padre fue siempre tu confidente? Él siempre, hasta el día de hoy, pero él siempre me decía, él no es, porque yo he declarado que usted va a ser una mujer de bien, usted va a ser una mujer próspera. Y yo sigo trabajando, viví 13 años con él y un día yo decido no más, lo siento, le aguanté 13 años hasta que llego. Yo no voy a permitir que esto vaya a provocar un golpe, que vaya a provocar una herida más fuerte. Tomé la decisión en diciembre y yo me salgo de la casa y me fui con mis 2 hijos. ¿Qué pasa? ¿Eso fue aquí en la Florida? Aquí en la Florida, en West Palm Beach. Cuando tú vuelves otra vez con esta historia, te confrontas a otra historia nueva que empezar y que terminar, lo que tú no sabes cuál va a ser ni el de en medio ni el final. Yo me miré en un momento sola, donde no tenía ni para partir una naranja. Con los 2 niños. Con los 2 niños. Mi vida cambió porque no hay cosa más fuerte que un hijo se vea cohibido de algo que tal vez tenía y en ese momento no lo tiene. Yo solo saco, me acuerdo que saqué un viaje nada más y me laquearon la puerta y ya no volví a entrar. A mí me dolió mucho eso porque había muchas cosas de cocina y todo que me iban a servir para los niños. Claro. Y después él llega, me golpeó un vidrio, me lo quebró, casi le quebra la cara al niño. Y estoy como desafiando eso. Eso es violencia. Y me quedo en oculta. O sea, mi convivencia de lo que estaba pasando yo lo vivía enterrada. Porque yo decía, ese es el padre de mis hijos. Mis hijos lo aman. Jamás voy a hacer algo para mis hijos. ¿Y era buen padre? Y era buen padre en el aspecto que ese es lo que pasa. Cuando hay un patrón de los padres que a veces que creen que dándole todo a los hijos es todo en la vida, es un error. En un pan la mano, en un pan el barejón. Aunque digan aquí en Estados Unidos que eso no, que eso es violencia, no. Violencia es que usted maltrate a un niño, pero corregir a un niño para que sea de bien no es violencia. Tú no hiciste esto, tú no te ganas esto, porque no lo hiciste. Cuando usted va al trabajo, usted tiene que ganarse el dinero y las horas que mete. Como mamá tú eres fuerte. Soy fuerte en una área, porque no soy alcahueta en cosas que a mí me hicieron, que tal vez tenían que hacerlas de diferente manera para no sufrir lo que yo sufrí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Soy protectora con mis hijos.
Yo no digo que mis hijos van a ser santos, ni que están en una burbuja, pero sí creo que ellos tienen que ser mejor que yo, que si yo lavo baños, que ellos no laven baños, que si yo he llorado de niña, por ejemplo, esto es algo serio y a la misma vez es una realidad. La Biblia dice que vienen maldiciones generacionales. La gente dice, sí, pero tú las puedes cortar. Mira, hay ciertas cosas que tú puedes cortarlas de tu lado, pero si del otro lado no se corta, la maldición sigue caminando. Sí, es. Y yo he entendido esto porque ahora de grande, mi padre corta la maldición, pero mi madre no la corta. Aunque para mí no hay una maldición grande porque mi padre está al pie y Dios es justo. A mí no, pero quizás las hijas de ella van a seguir la maldición de estar en una vida o un hogar extorsionado, no felices. A mí me alcanza un poquito, porque aunque no lo veamos en ese momento así, pero es una realidad que hay que aceptarla, que a veces no queremos decirla, pero yo sí me siento con valor, con autoridad, con respaldo y con una verdad que sí es así. Entonces, yo le digo a mis hijos siempre, hay una maldición generacional. Yo la estoy cortando. ¿Y cómo la corté? Cuando yo digo, ok, si yo rehago otra vez mi vida, yo la voy a hacer casándome. Porque si no, yo voy a seguir el mismo patrón de estar juntas y seguir como siendo alimentando esa misma vida, esa misma comidita. Y entonces hay una puerta abierta. ¿Cómo yo le voy a hablar a mi hija de matrimonio? ¿Cómo yo le voy a hablar a mi hijo de matrimonio si yo tengo una vida nada más en unión libre? Entonces, paso todo esto, Fanny. Viví, te puedo hablar del rechazo, te puedo hablar del luto, me puedo expandir en esos temas, te puedo hablar del abandono, que el abandono con el rechazo son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo el rechazo y no es lo mismo el abandono. Cuando tú sientes rechazo es cuando alguien te niega las cosas, cuando tú quieres y te hacen como decir sí y no, y tú te quedas como con eso, o vas a un lado y te hacen el bully, que te dicen, pero mira esto. Claro, porque tú pudiste haber seguido viviendo con tu madre y ahí mismo también sentir el rechazo de ella. Ahora, ¿qué es? Yo sentí rechazo por una sociedad que a veces, porque es la hija del pastor, porque es la hija del ministro, porque no, porque es la que no tiene mamá, porque no. Pero ¿qué pasa? El abandono, es decir, aunque tú te sientas rechazada, tú sabes que no sabes para dónde ir, porque estás abandonada. O sea, no tienes una pared que te lleve. Y si te abocas a una pared que es una columna, que en este caso era mi padre, yo pensaba, la columna, papi, se puede caer, porque él es uno solo. Ya mi hermano no está, ya vivió demasiado. Yo no me puedo recostar en papi todo el tiempo, porque si papi le falta algo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Tú lo ayudas? Hasta el día de hoy. Claro, me siento orgullosa y lo digo a todo mundo. Si tiene su mamá y tiene su papá, cuídelo, hónrelo. No con que papi, te mandé para tu medicina, te mandé dinero. No. Honra es, padre, ¿cómo está? Ay, mi hija, fíjese que el palo de banana se cayó, fíjese, mija, que el alambre, escúchelo, que ese viejo un día dejó de hacer ciertas cosas para darle toda la atención a usted, para valorarlo. Nunca me ha hablado mal de mi mamá, nunca, hasta el día de hoy. Elisa, y después de adulta, ¿tú no has vuelto a ver a tu mamá, a saber de ella? Bueno, cuando yo tuve a mi hija en el 2009, a mí se me metió por conocer a mi mamá. ¿Ella vive allá? Ella vive allá. Y esta es otra historia muy fuerte en una área que sí la comento, pero no es un tema que yo lo tengo tan abierto porque es como, lo siento tan fresco, que fue en el 2009 y a mi hija la están vacunando y yo veo una señora y yo soy muy platicadora. Yo creo que si un día me llego a perder en este mundo va a ser porque de verdad ya no había otra salida, no por ignorante, sino que porque no había, porque yo pregunto, y resulta que
yo estoy vacunando y veo una señora y me dice, ¿dónde es usted? De Guatemala. Y usted, no, yo soy de Guatemala. ¿Y de qué parte? De Ixcán, Playa Grande. Y yo, sí, le digo yo, para mí me sorprendió. ¿Usted conoce a Alfredo Chacón? A Alfredo Ramírez, de la Victoria, ¿sí? Ay, sí. Yo soy amiga de Maura. Oh, tu madre. Mi madre. Y yo me quedé. Que no supe Ay, qué hacer. Dios mío. Y yo, ¿en serio? Deme el número. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es mi mamá. ¿Qué? ¿Es su mamá? No. Ella tiene nada más 2 niñas y un niño. Y yo me quedé que no supe qué hacer. Recuerdo que cogí el número, me fui para mi casa y empiezo a llamar. Era una loca llamando y la muchacha no contestaba y no contestaba. Me contestaba una muchacha y una muchacha. Hasta que le dije a la muchacha que se llama Marlene. Tu hermana. Dígale a ella que me llame, que me conteste. Soy Elisa, su hija. Ay, Dios Y si mío. no, nunca más me vuelve a contestar, nunca más le vuelvo a llamar. Traté de tener honra para ella, porque sé que está viva. Mi relación con ella no va a ser buena, no por mí, por ella. Siempre es cuando los hijos no son deseados, cuando los hijos no son amados. Y yo creo que sí es verdad, porque ninguna madre va a dejar a sus hijos amándolos. Claro. Mis hijos fueron a Guatemala. Ella nunca ha hecho por ir a ver ni la tumba de mi hermano, mucho menos por ir a ver a mis hijos. Creo que el tiempo de Dios todavía no está para que yo vea. Creo que sí la voy a conocer algún día. Si a mí me la ponen de frente, creo que será la sangre que nos uniré. Pero yo no me acuerdo de ella. Yo no tengo una imagen de ella. Yo no me acuerdo cosas buenas de ella. Yo me acuerdo de una cinchaciada que me dio nada más, allá a lo lejos. Me golpeó, me pegó, me desnudó, me pegó con un chicote de clavel. Se me cayó el cántaro, no le importó, me siguió dando. De eso me acuerdo. No tengo una marca buena de ella. Y recuerdo que mi padre me miró morada, con todo rayada. Yo salí corriendo a abrazar a papi bajo un montón de monte. O sea, eso es lo que tengo de Ese ella. es el recuerdo que tú tienes de ella. No tengo un plato de comida de mamá, no tengo un abrazo de mamá, no tengo... Nunca. No tengo. Bueno. Pasan muchas cosas, Fanny. Elisa, una pregunta. ¿Ella te devolvió la llamada? Yo hablé, ella no me la devolvió, yo fui la que insistí. Porque en la etapa de que ella nos abandonó, que es lo que se me viene a la memoria, porque son temas que yo los guardo y pues se han metido en un ataúd, Fanny. Y cuando usted mete temas en un ataúd, usted los encierra y no los vuelve a sacar a veces. Yo recuerdo, era una niña muy chiquita y ahora hago memoria que habían llegado los europeos a hacer unas letrinas y donaron unas letrinas y mi padre estaba escarbando un hoyo para esa letrina que son los inodoros. Y llegó una señora gordita con un pompón grande, con un pelo largo y con una niña. Y ahí fue donde yo recuerdo la paliza que me dio ella. Yo recuerdo que mi padre nos llama y nos dice, ella es su mamá. Y nosotros nos subimos a un palo de almendra. Para nosotros eso fue raro. No teníamos mamá. No podíamos decirle mamá y no le decíamos mamá. Esa fue la reacción tuya y de tu hermano. Recuerdo que ella estuvo, sí mucho, yo creo que ni llegó a los 15 días. Ahora se me viene a la mente que mi madre llegó, en esos 15 días fue cuando ella me pegó. Y mi padre le dio una vaca. Nunca le pregunté a mi papá por qué. Pero sí me acuerdo que había comprado una soya de peltre. Y una tarde mi mamá se fue con una falda gris y una camisa blanca con una niña y con una pacha, le decimos nosotros los biberones, con un tapón azul y una que era de puro plástico. ¿Esa niña quién era? Mi hermana, que fue la que ella tuvo después.
Ella duró 15 15 días en tu casa con esa niña. Sí, pero ella era una bebita. ¿Y cómo la trataba ella? Me acuerdo que por ella fue que me pegaron a mí. Porque ella parece que tengo recuerdo que nos fuimos a bañar al pozo. Y estando en el pozo, ella quería que yo la enjabonara a ella. Yo nunca en mi vida había enjabonado a ningún niño, nunca, jamás. Mi mamá me desnudó y me metió la paliza más grande que yo recuerdo de mi mamá. En esa semana, mi mamá nos dijo a mi hermano y a mí que ella iba a llegar en el viaje de las 3 de la tarde, lo cual hasta el día de hoy nunca regresó. Y nos dijo que nos iba a llevar una paleta de vaquita. Y todas las tardes nosotros bajábamos cuando la camioneta paraba y mi mamá nunca volvió. Mi papá decide llevarnos allá al río todas las tardes para que nos olvidáramos de esa escena. ¿Te quedaste esperando a tu mamá? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Elisa, ¿y si tú pudieras decirle algo a través de ese micrófono, qué tú le dirías? A mi mamá. Que qué pena, que qué lástima, que no ha sabido y que no supo y aún no lo entiende y no valora a una hija como yo y un hijo como el que ya no está en su humanidad, pero está en el corazón. Que qué lástima que aunque se hubiese separado de mi padre, eso no era que te alejaras de nosotros siendo unos niños. Que cuando alguien toma un café o un plato de comida y le sirve a sus otros pollitos, habían 2 pollitos allá en un monte que quizás estaba comiendo una tortilla con una masa chuca y que quizás la tripita estaba muy vacía y no teníamos que comer porque mi padre echaba tortillas y no le salían buenas. Habían veces que hacía tamal de viajero que le decían que era pura masa y sal. Eso le diría yo a ella. No la odio para nada. ¿La perdonaste? Sí, no tengo nada que perdonarle a mi madre en el aspecto de que, porque aunque he tenido esta historia, por una parte, ella no la estuve mirando. Para mí fue como se fue de viaje y no volvió. Pero esa niña la anhelaba. La anhelaba, la anhelé. En la edad de la adolescencia fue cuando más la deseé, cuando me vino mi periodo. En esos momentos donde fue una maestra, Almida, que fue la que tuve que socorrer llorando, que me estaba desangrando. Hoy en día tienes una pregunta y es ¿por qué? ¿Piensas que algún día tú vas a tener esa respuesta? Mi pregunta, el por qué, yo creo que la respuesta será, ya yo me la pregunté y me la correspondí también. ¿Por qué me pasó todo esto? La respuesta es simplemente porque Dios tenía un propósito para mí y si yo no pasaba todo esto, hoy no estaría aquí. Hoy yo no podría ayudar a otra mujer. Hoy yo no podría hacer luz. Hoy yo no podría tener ese cariño que yo puedo tenerte a ti, que yo te puedo dar una taza de café y te la doy con todo el amor del mundo. Si yo me pasara preguntando por qué sin respuesta, yo no podría sentarme a la mesa contigo porque por dentro siempre estaría por qué esto y por qué ella y por qué yo no. ¿Ves? Hubieron unas palabras que me marcaron desde muy niña y una de las palabras que me marcó fue: nunca va a llegar a ser como mi hija. Me lo decían algunas personas. Mi hija es muy bonita, mi hija es muy aquí, mi hija es muy light, mi hija todo. Y yo me reía porque por dentro yo decía, mentira del diablo, yo voy a hacer lo que no creen ellos que yo voy a hacer. Vive Dios en los cielos. A todo lo que he vivido en Guatemala, de niña y aquí, hoy por hoy, bueno, tú me has visto, nunca pierdo mi glamour, siempre estoy sonriendo. Totalmente. Estoy siempre feliz, visto con ropa muy linda. Tengo unos jefes, unos patrones a los cuales yo le pido a Dios mucho por ellos, que me quieren, que me hacen sentir que aquella niña que fue marginada, aquella niña que fue golpeada, aquella niña
que fue abandonada, que tuvo rechazo, que se burlaron de ella, que no tenía zapatos, que no tenía dónde dormir, que nunca miró televisión por su cuenta, que nunca tuvo un juego. Hoy yo puedo decir, tengo más todavía. Tengo gente que me quiere, tengo patrones que me hacen sentir que soy importante para ellos. Llegar donde yo estoy no es una casualidad. No es porque tú tienes una cara bonita. Es que porque hay una cosa que tenemos que entender, que cuando hay un sello de parte de Dios, te va a hacer ser procesado. Eso te da valor. Para tú tener valor, valentía y enfrentarte a la realidad de la vida. Conocí, después de todo la separación del papá de mis hijos, de toda esa odisea, conocí a un muchacho que es buenísimo. Como todos pasan sus procesos. Lo que va a durar siempre cuesta. Así es. Lo que va a durar siempre tiene travesías para quitar que los propósitos no sean juntados. Siempre va a haber algo que pueda decir esto no puede ser, porque el enemigo siempre va a tratar de que los propósitos buenos no se junten. Así es. Pero tengo una bebita de 3 meses. Hermosa, gracias. Tengo una historia linda que contar. Me siento feliz, me siento querida, me siento amada. Tienes una casa muy linda donde vives. Sí, tengo un hogar, no es el mejor, pero tengo un hogar maravilloso, un hogar en el cual yo puedo respirar, puedo venir, puedo ir, y mis hijos están felices. Él respeta mucho a mis hijos, es una de las partes muy importantes, y sigo aspirando a ser luz para muchas mujeres. Claro que sí. Mi deseo mío siempre ha sido poder tener conferencias con mujeres, poder impartir, poder saber que si yo pude, tú puedes. Claro que sí. Que no te dejes caer por lo que pueda pasar. Ahora, no cuentes historias que la lees en los libros. Yo no leo casi libros porque no quiero llenarme de falacias comparando mi historia con... Es más, yo no escribo, de todo lo que yo digo no lo escribo, porque esa es mi realidad y me la tengo tan penetrada en mi corazón y en mi mente que esa es la verdad, que no tengo que pensar, qué decir. Entonces, ¿cómo te defines tú como mujer? Me defino valiente, me defino próspera, bendecida, en victoria. Me defino como una mujer guerrera que se pone al pie de la letra, que cuando a mí me dicen que no es cuando más terca me pongo. Me defino como una mujer que, aunque vea todas las gradas que no pueda subir, siempre digo que la vida es una ruleta, que va escalón a escalón, y no me voy a dar por vencida. No pienso tirar la toalla. Claro. Pienso, hoy por hoy le doy gracias al Eterno. Tengo 21 años casi que no veo a mi papá, pero camino en la promesa de Josué, que aunque sus hermanos lo vendieron, al final del camino, él pudo ver a su padre Israel. Él pudo llevarle la comida, porque ese fue el medio que Dios utilizó cuando él llegó a ese lugar. Así es. Entonces veo mi vida en esa misma historia con diferentes cuentos reales y me meto en esa historia de él y le digo a mi padre, nunca lo voy a dejar, pero si en el plan de Dios es que yo no lo vea en la tierra, sepa que lo amo, sepa que lo quiero y que yo nunca lo voy a desamparar. Fanny, no ha sido fácil. Todo esto por años yo pasé llorando, mis lágrimas corrían mucho y yo le decía, algún día mi historia va a ser de motivación, va a ser para que otra se pare, porque yo no quiero toda mi vida pasármela llorando, porque si yo me la paso llorando, voy a transmitirle a la otra persona que es tan duro pasar la prueba, que quizás en ese momento lo que yo voy a hacer es retroceder lo que ella está avanzando. Así es. Y me quiero sentir segura siempre de la realidad mía, con una certeza que puedo aportar algo bueno, que puedo ser como esa Ana que va al altar y llora en silencio, pero cuando va para afuera se sacude y dice, no, mi Señor, soy una mujer atribulada de espíritu,
pero que cuando el receptor me diga, no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, vas a caminar para adelante. Y eso es lo que yo creo que Dios ha permitido que yo pase. No reniego de lo que he vivido. Aunque me venga más, porque los procesos, cuando tú eres una mujer procesada desde la niñez, vas a vivir proceso tras proceso. Porque yo me defino como una mujer procesada. Claro que sí. ¿Y qué le dirías tú a esas mujeres que están pasando por algo similar o parecido a lo que tú viviste? Que no pierdan la fe un poquito más. Está a punto de terminar el proceso. Es necesario, pero no tires la toalla para el suelo. Levántate, porque Dios te ha definido como una mujer fuerte, que hay cosas que los hombres no tienen y nosotros las mujeres tenemos y somos fuertes. Dice que cuando la mujer va a parir y pare con dolor, así también que se levanten y que cada vez sientan ese dolor y que puedan decir yo sí puedo, y que en vez de portarse arrogantes, orgullosas, con ego, se vuelvan humildes pero seguras de lo que están haciendo, con una certeza que lo van a hacer. Tú me conoces de hace un par de tiempecito atrás, has visto parte de mi historia y me has visto quizás en un momento llorar, pero yo aquí estoy. El mundo no se ha acabado. Así mismo. Y no se va a acabar. Recuerdo que con tu esposo una vez también me miró llorar. El mundo no se acabó, aquí estoy. En ese momento no lo entendía, en ese momento no comprendía nada. Uh-huh. Ahora entiendo por qué, porque soy una mujer procesada, porque quiero que tú seas una mujer procesada avanzando al éxito, caminando al 100%, mejor que yo, no igual que yo, mejor que yo. Así que ese es mi testimonio, esta es mi realidad. Y así como cuento esta realidad, también cuento las victorias que Papá Dios me ha permitido. Claro que sí. Y nada, ya hoy por hoy Dios me ha permitido. Tengo mi permiso de trabajo en este país. Ay, felicidades. Gracias, Dios me ha permitido un sueño hecho realidad. Wow, sí. Y sé que voy para adelante y las puertas se van a abrir. Y yo sé que después de esta conversación, de esta entrevista, sé que van a haber cosas que el cielo va a determinar, cosas buenas. Ay, qué bueno. Y que vamos a seguir avanzando. Amén, en todo. así mismo. Así que yo te doy las gracias, Elisa, por haber regalado este tiempo con nosotros. La verdad es que tu historia es muy, muy fuerte, pero fíjate cómo en cada desafío el Señor te ha ayudado a seguir adelante. Gracias porque tú eres luz y porque eres una mujer muy valiente y muy esforzada. Y te doy las gracias porque eres una gente bellísima. Gracias a ustedes, gracias por el privilegio que me han dado. Creo que esto estaba ya escrito y en mi niñez no pensé estar en un micrófono así, en una entrevista como esta. Para mí ha sido un honor, con humildad y con sencillez se lo digo, y un placer haber podido compartir mi historia, que muchos no la saben y que quizás esto va a ser una puerta aún más para abrirse. Claro, y así sí. Creo yo que va a seguir siendo para todo el que se siente acá a poder conversar cada historia y cada desafío que nosotros tenemos que atravesar. Gracias, esta es tu casa. Gracias.